para mí un placer presentar Conversación con Veteranos, un espacio de entrevistas en formato podcast a la que me gustaría invitar a conversar a algunas de las figuras más interesantes del panorama español, en especial aquellas personas con una trayectoria, dilatada o no, que esté marcada por la vivencia pura, es decir, que hayan atravesado un camino vital repleto de experiencias que de un modo u otro les ha conducido hasta donde están hoy. Hoy estrenamos programa con un invitado de excepción que seguramente rebasa todas mis expectativas. Alguien con quien llevaba años queriendo tener una conversación y que, por mucho que nos veáis a veces interactuar en Twitter u otros foros, es la primera vez que charlamos. Él es Miguel Ángel Quintana Paz, y que, a modo de Aristóteles en estos foros que comento, le hacemos llamar el filósofo. Según el diario.es, es definido como un peligro social y él mismo hace gala de tal epíteto en su perfil de Twitter, donde cuenta con más de 43.000 seguidores y donde escribe continuamente. He estado echando un vistazo al currículum de Miguel Ángel y es inmenso. Es doctor en filosofía, lleva más de media vida de docente y ha sido profesor de filosofía en varias universidades. Además ha dado conferencias por todo el mundo. Se me ocurre citar, he visto por ahí Italia, Austria, Hispanoamérica, Polonia, Francia y por supuesto en docenas de lugares en España. Es un pensador polémico y de primer nivel. El formato de este podcast no es una entrevista en profundidad, sino más bien quiero que sea una suerte de conversación en profundidad, como le comentaba antes a Miguel Ángel. Por eso, además, voy a dejar que los invitados tomen la palabra primero y abran el melón, como se suele decir. Así que, bienvenido Miguel Ángel y te dejo que empieces tú la conversación como consideres. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, Daniel, por la ocasión esta. La verdad es que me parece muy interesante además este esquema. Siempre desde la docencia, por supuesto, las charlas habituales, hasta incluso a veces los libros, ¿no? El formato de diálogo siempre me ha parecido muy fructífero. Y saber qué es lo que tienes que decir en función de lo que el otro ha dicho, que a su vez influirá en lo que el otro. Entonces, el que lo hagas así me gusta mucho más. Y que tenga yo la primera palabra, pues también. A ver, yo me he estado. La verdad es que tú tienes mucha producción, ¿no? Audiovisual desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta Sí. tu. En YouTube. Entonces me he estado escuchando un montón de cosas tuyas. Lo primero que me ha llamado la atención de esas muchas cosas que he escuchado es que, aunque se agrupan en poquitos, o sea, 5 o 6 años, es mucha producción para ese periodo y, sin embargo, la veo extraordinariamente variada en esos años. Ahí veo que tuviste una época, por ejemplo, libertaria, podemos llamarlo así. Sí. Sí. Y sin embargo, las cosas que grabas el último año no me parecen exactamente libertarias, ¿no? Podríamos llamarlas conservadoras, pero ni siquiera, porque ni siquiera conservadoras ya es darle un término político y lo más interesante seguramente es que no son políticas, ¿no? Son vitales. Hay una muy curiosa en la cual tú mismo dices, estoy pareciendo un sacerdote. Y es curioso porque según te estaba escuchando, unos 2 o 3 minutos antes de que tú dijeras eso, digo, uy, esto se debe parecer mucho a la experiencia eso de los jóvenes predicadores que iban por la Edad Media, de repente con un montón de ideas. Sí, me apabullaba un poco que tuvieras tantas cosas que contar. Pero bueno, estoy definiéndolo yo. ¿Cómo ves tú esa evolución? A ver, yo cuando estaba en la universidad me enrolé un poco en una asociación de estudiantes liberales y libertarios. Yo nunca me he considerado liberal como tal. Siempre está bien lo de libertario, aunque en España no se utiliza mucho el término, o que más bien viene prestado el anarquismo libertario y demás, que no es el libertarianismo en un sentido americano, que era el que a mí siempre me gustaba. A mí me gustaba mucho la historia estadounidense y siempre me había llamado la atención hasta cierto punto, porque más adelante, cuando uno sigue estudiando y me fui dando cuenta de las ciertas ideas que había detrás de la independencia que no me gustaban tanto, y otras sí, pero quizá fueron las que me atrajeron al principio, aunque no sabía distinguirlas muchas veces, ¿no? ¿Pero cuál es? Y ¿Cuál? sí, Especifica. o sea, en concreto, pues a mí me llamaba, o sea, recuerdo en aquella época, hace ya unos cuantos años, que me llamaba mucho la atención pues no sé, el adanismo este, ¿no? De los americanos que considera que al final se vuelve contra el propio Imperio Británico, contra el propio rey de Inglaterra, ¿no? Y que consideran que La, tienen que tener un... la ocasión de empezar de nuevo una Sí, sociedad. exacto. La ocasión de empezar de nuevo. O sea, yo creo que todo, en el fondo, mi pensamiento estaba adherido en aquel momento a
a esa, supongo que por ser joven también, que bueno, sigo siendo joven, pero cada vez menos. Y estaba muy adscrito a eso, pero siempre de una forma, no sé cómo decirlo. O sea, no me atraía tanto. Obviamente, más joven, sí que yo vengo del comunismo casi más mainstream, por así decirlo, cuando era aún unos años antes, y me fui dando cuenta de. No hacías vídeos de YouTube todavía en No, no aquella hacía época, ¿no? vídeos de YouTube. Pero sí que tuve una época al principio, porque yo empecé a estudiar aquí en Alicante farmacia, y luego a los 2 años de la carrera así me vine a Valencia a hacer políticas y administración pública. Y fue justo al revés, ¿no? La gente puede pensar, no, eras comunista en políticas, pero no, o sea, cuando iba más con un poco que me empezó a interesar la política y demás, empecé un poco con inclinaciones izquierdistas, en parte quizá pues sí, cuando el 15M yo tenía 17, 18 años, ¿no? Y es un poco, me vino un Ujú. poco de lleno. Pero claro, fui como informándome y siempre he sido muy contestatario. Y era como, no, pero es que este principios emancipatorios o estos principios de tal están mal. Y me fui un poco quizá al otro lado del charco. Y por ahí empecé a escalar y desde. Y bueno, el siguiente paso ya quizá que también se ve en el canal sea leer pensadores iliberales o antiliberales como Smith. Y sí que fue un choque bastante fuerte. Pero ¿por qué? O sea, teóricamente si estabas... Bueno, tampoco has explicado muy bien por qué dejaste la extrema izquierda para pasar a los libertarios. ¿Cuáles serían las claves? Y La- luego, los libertarios, si lees a Schmidt, mm. probablemente simplemente para ver lo que dicen los malos y reafirmarte en tu idea, y sin embargo, te convence. ¿Por qué? Esos dos porqués me parecen interesantes. El primero, ¿por qué dejé, digamos, la izquierda más, o sea, el comunismo o la izquierda en un sentido de inclinación política? Fue básicamente pues no lo recuerdo en concreto, sí que recuerdo que o sea, me afectaba bastante la cuestión de la libertad individual y de decir, y de ver cómo quizá en las experiencias de izquierdas había estado más amenazada, en cierto modo. También te hablo desde unos planteamientos muy alevines casi, ¿no? Y luego poco a poco. Sí, Dime, pero dime. me llama la atención, o sea, no es la primera vez que veo esto, o sea, esa evolución, quiero decir. Hmm. Me da un poco la sensación de que muchas veces es meramente una cuestión de que hay chicos, chicas, pero más chicos normalmente interesados por la política, ¿vale? O por la Sí. cuestión política, como es normal. Entonces se ponen a buscar o a leer, y lo Hmm. que se encuentran es avasallantemente de izquierda, con lo Sí. cual piensan que es lo político y se adhieren a eso. En un momento determinado, sin embargo, como es tu caso, y ya digo que lo veo en más casos, exploran más allá y de repente se dan cuenta de que les convence muchísimo más Hmm. cosas que no están ahí. Es verdad que a menudo eso que les convence más, a su vez, yo diría que es justo lo que te convenció a ti. Son posiciones, aunque en tu caso está mucho más matizado, pero son posiciones liberal, libertarias. Es decir, porque creo que también hay un motivo, y es que durante mucho tiempo, junto a esa avasallante mayoría de mentalidad, libros, profesores, textos, sitios en Internet de izquierdas, junto a Hmm. esa avasallante mayoría de eso, o acción en las universidades por parte de la izquierda, lo único poquito, pero con un cierto vigor también que ha habido en Internet, en organizaciones, en YouTube, Hmm. etcétera, es libertarismo o liberalismo, ¿no? Durante mucho tiempo era prácticamente lo único. Y con lo cual los que se alejaban de lo primero como que tenían que Sí. recalar en los otros. Luego ya, paralelamente en el sentido de que muchas veces lo estáis haciendo vosotros, o sea, no es Hmm. otra cosa que se creara, es que lo estáis creando algunos que estáis ahí, empezáis a salir y decís, oye, es que esto tampoco. No Ya. sé, o sea, sí lo veo. A ver, yo personalmente, y es algo de lo que, y esto lo confieso y lo he dicho más de una vez en los vídeos, yo peco muchas veces de soberbia y a mí lo que me mueve a cambiar mis posiciones muchas veces es ver que hay un rebaño que está haciendo algo. Entonces, si me encuentro en ese rebaño, a mí me sienta mal y empiezo a moverme y busco me agarro a cualquier cosa que me saque de ahí, ¿sabes? Entonces, con la izquierda me pasó eso, recuerdo, dije, bueno, toda esta panda de, ¿sabes? No me conviene. Entonces, en el momento en que yo me empecé a interesar por el libertarismo, pues eso, el libertarismo en España, pues cabían en un autobús que salía del IJM para donde fuera, o sea, la conferencia. Había poca gente. Ahora la verdad es que yo veo que muchos chavales de 18 años, o sea, hay Al menos, muchísimos. al ¿Eh? menos tenían esto, el IJM, el Sí, Instituto claro, 10 años antes no había absolutamente nada, pero que yo te hablo, pues eso, de 2014, 13, por ahí, que empecé a interesar por aquello, un poco antes incluso quizá, y veía pues eso, los vídeos
pues lo poco que había de Juan Ramón, de Huerta de Soto y poco más. Los tiempos felices. Y nada, pues eso, a partir de aquello, pues empezaba a moverme mucho, porque sí que la verdad que cuando me fui a Valencia, la carrera que estudié me daba bastante margen para hacer muchas cosas, porque tampoco es que tuviera que estar todo el día ahí estudiando como era en farmacia. Entonces, pues iba de aquí para allá, conocía a mucha gente y me movía mucho por ese mundo. Pero al final me di cuenta de que adolecía de lo mismo que me faltaba quizá en el comunismo, y es quizá que hay muy poco sentido de la trascendencia, o que son filosofías muy materialistas al final. Y no sé por Tú qué exacto. ¿Eh? lo has llamado tiempos felices, pero para otros la época en la cual era todo de izquierda, con esa pequeña excepción, pero que el libertario no Sí, era pero era especialmente... bonito. Yo recuerdo al No principio. tiempos felices, porque precisamente ya no nos convencía ninguno de los dos. Sí que sí. Sí, no, pero yo recuerdo las primeras conferencias que organizábamos y todo esto, que ya empezaba a ser un poquito más popular todo. Hace 5 o 6 años, quizá un poco más. Que, pues eso, llamabas a tus ídolos por teléfono y te cogían el teléfono, ¿no? Y venían a dar una conferencia a tu universidad. Hoy en día es bastante más complicado porque están en la tele todo el día, algunos de ellos, ¿no? Y a eso me refería. Mm. Y bueno, pues yo tengo muy buenas relaciones incluso a día de hoy. Obviamente menos de lo que me gustaría, porque desde que no voy a Madrid tanto y demás, pues es más complicado. Pero vamos, que sigo teniendo buena relación con mucha gente de allí, y estoy muy agradecido por muchas de las oportunidades que nos han dado muchos jóvenes que hemos pasado por allí al fin y al cabo. Hay que decir una cosa, precisamente y relacionado con lo que estamos diciendo. Yo Mm, estoy hablando del Juan de Mariana de esa época, que es sí. una época en la cual el Juan de Mariana es, en mi juicio, extraordinariamente reducido. El Mm, Juan de Mariana de hoy y el de desde hace 2 años y pico ya no es eso, curiosamente, ya. siguiendo también posiblemente esta evolución. Es decir, se ha adaptado a Mm, los tiempos. En vez de restringirse a un liberalismo y un libertarismo que al final muchas veces es incluso hay una discusión interna de cuál es el más sí, estricto, el más correcto. de carnet. Sí. Claro, y en el caso del Juan de Mariana hay que decirlo también, desgraciadamente. Quiero decir, durante la época en que lo dirigía Rayo, era rayismo. O sea, yo recuerdo una vez que escribí un tuit criticando a Rayo y en el Juan de Mariana dedicaron una página entera a contestarme el tuit los minions Mm, de Rayo. Quiero decir, ahí entendí que el Juan de Mariana no era un think tank de ambiciones liberales amplias, sino que se estaba convirtiendo en una cosa un poquito sectaria. mm, Bien, yo creo que desde hace 2 años y medio o así, esto ya no es así. Y el Juan de Mariana ya ahora da cauce a multitud de expresiones, ha mm, organizado seminarios incluso sobre conservadores o sobre a los cuales yo he asistido, o sea que mm, puedo decir además que han sido estupendos, sobre, por ejemplo, sobre Scruton en el lado mm, conservador, sobre Pettit en el lado republicano socialdemócrata, por así decirlo, excelentes, con una apertura de miras apabullante, y por lo tanto hoy también es eso, es un lugar de amplio espectro, igual que a su vez en el otro lado, pues la izquierda tiene un amplio espectro, lo cual es una buena idea, ¿no? sí. Bueno, y volviendo a eso, a la cuestión que te comentaba personal del tránsito y demás, fue un poco por eso, por dar. No sé, no sabría decirte en qué en concreto. O sea, yo recuerdo leer. Lo primero que leí de Smith, empecé por algo raro porque empecé por la teología política. No me acuerdo por qué, porque el nombre sonaría rimbombante y dije, pues esto. Pero no leí ni la dictadura, ni no sé, ni el concepto de lo político, no leí eso, porque me llegó lo primero. Y me acuerdo con la definición de soberanía que hacía, ¿no? La definición de soberano es el que decide en estado de excepción. Fue como de esto que le estás dando. Eso es como empieza el ensayo, pero le estuve dando vueltas a la primera frase, pues a lo mejor 2 meses, ¿no? Y, y la verdad es que, pues eso, me chocó mucho y, pues bueno, desde ahí conectar a todo el pensamiento, que sigue relativamente sencillo y coherente, pero. Muy actual ahora, además, ¿no? Eso de... Sí, sí, yo lo empecé a leer precisamente porque en la Facultad de Políticas me movía con gente de la cuerda, podemos decir, rejoniana monederista, ¿no? De Podemos y tal. Y leían a teoría del partisano, leían el concepto de lo político. Y bueno, eso, a compañeros de la facultad que sigo teniendo buena relación con ellos y tal. Y bueno, que estaban más en el viñacañismo y esas cosas, ¿no? Que se llevaban por aquel entonces, hace unos poquitos años. Y por ahí me llegó Smith realmente, me llegó por la izquierda. Sí, no. Pero, pero De hecho, me sacó del centro liberal moderado, vamos a decirlo así. Me da igual lo que se haga en la calle, mientras me dejen en casa está tranquilo, a decir, no, es que lo de la calle es lo de casa a la vez, ¿sabes? ujú, ujú, ujú. Y entonces, y luego ahí, ahí ¿cómo ves tú que has evolucionado?
¿Cómo has avanzado a partir de Schmitt? Porque tampoco eres schmittiano, ¿no? No, realmente no. O sea, lo que pasa es que Smith me da el giro ese de decir lo que te acabo de decir. O sea, las cuestiones de Estado al fin y al cabo son lo... Porque al fin y al cabo Smith es, si tienes que definir su ideología, es como cultista del Estado, ¿no? Por así decirlo, o como se dice, idólatra del Estado en muchos aspectos. Y, y me parecía interesante, y eso que venía como de decir de no, el Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado es malo y si es corrupto es porque el Estado está en medio. Que muchas veces el análisis de los liberales es cierto, hay muchas veces que pues eso, por propias lógicas internas de las administraciones y la burocracia, el Estado acaba hecho una mierda. Pero bueno, al margen ya de lo normativo y tal, em, en lo personal, lo que fue como que empecé a construir, por así decirlo, una suerte de que empecé a encajar en la jerarquía actual y también verla reflejada en la historia en muchos aspectos, de decir, vale, pues la vida es de este modo y fue como para mí fue como la explicación definitiva, pero que nunca acababa, porque siempre podía seguir investigando y construyendo y demás. O sea, Pero ¿qué significa la vida de este modo? me refiero a que me permitió abrir los ojos en cierto modo a la existencia de jerarquías, de que hay un soberano, de que ese soberano en otros periodos, pues a lo mejor, yo qué sé, antiguamente a lo mejor en la Edad Media, pues el soberano que está por encima de todos se consideraba Dios y el rey era como un garante de las normas de Dios, ¿no? Pues el soberano último en ese sentido. Y debe ir estudiando después, pues cómo iba degenerando eso, se secularizaba, se iba volviendo figuras seculares y que al fin y al cabo los gobernantes de Dios son como dioses en la tierra, ¿no? Y todas estas cosas. Y, y porque también me gusta mucho la historia, al fin y al cabo. Y si lo vas hilando todo un poquito, a mí lo que más me interesa siempre de la carrera, de hecho mi trabajo de fin de grado es de eso, es historia del pensamiento político, pero ligado mucho a las ideas religiosas. Entonces yo hice el TFG, lo hice de eso, de... Quería haber llegado hasta la actualidad, pero me quedé a las puertas de la Revolución Francesa, analizando un poco el fenómeno religioso y, como decirlo así, el fenómeno religioso como eje en torno al cual gira la hegemonía y la legitimidad del gobierno. Pero Y eso en tu caso además ya conecta ya no solamente con la política, sino también con tu vida. sí, en cierto modo, sí, por el hecho de... A mí, y volviendo a lo de la batalla cultural, eso que hemos hablado antes del tema del artículo que escribí en Ortodoxia el otro día y todo esto, a mí me ha hecho, a la larga ya, de esto te hablo este último año, los últimos 2 años, de darte cuenta de la posición social que ocupas. Muchas veces lo que ocurre en Internet es que la gente coge complejo de revolucionario o de monarca medieval, depende de cómo le guste el arpear a uno, ¿no? O de cruzado. Y no te das cuenta de que al fin y al cabo tu posición mmm, generalmente está predefinida y los apellidos siguen funcionando, igual que funcionaban antes. Y por eso, o sea, de darte cuenta no sé cómo decir, al final he caído casi en posiciones que vuelven otra vez a la izquierda, ¿no? Por la plebeyización y de darte cuenta de que eres un plebeyo y de que tampoco está en tu mano muchas veces cambiar el destino del país o del mundo. Y eso es importante aceptarlo. Que luego por azares de la vida te ves en una posición de tal, pues está muy bien que tengas todos esos conocimientos, ese trasfondo, esos valores. Pero lo primero es lo primero. Pero ¿en qué momento alguien puede pensar que está en su mano el cambiar el orden político, no sé si de un país o del mundo, quiero decir? Ya, no, a ver, yo no, obviamente, no creo que nadie lo piense de forma autista en un sentido... No creo que el compromiso político deba ser similar a, qué sé yo, a cuando decido salir a comprarme este bolígrafo, Hmm. que tengo un propósito que es el bolígrafo, salgo a la calle y lo consigo. Y si no lo consigo, me ha salido fatal lo de salir a la calle. Si me he entretenido, he llegado tarde, vale, eso son acciones cotidianas, pero la política no es así en modo alguno. La política no debe ser yo hago esto y entonces pasará lo otro. No, porque pues es lo que, vamos, es que me parece casi sonrojante tener que insistir para empezar, que eres uno de 47 millones, para continuar, que aunque no fueras uno o fueras muchos, efectivamente hay dinámicas que van más allá incluso del número, sino que están relacionadas con la ubicación en la que estás, los procesos que hay, etcétera. Dado todo eso, el compromiso no debe ser una cuestión pragmática de voy a hacer esto y voy a conseguir lo otro, sino ya desde el principio es algo interior. Es decir, Hmm. ¿cuál es mi lugar aquí? Si lo queremos decir con otras palabras, ¿cuál es mi vocación? O si lo queremos decir todavía con otras, ¿cuál es mi deber? Y en función de tu deber o tu vocación, actuar.
Por lo tanto, ya desde el principio no es una cosa externa frente a lo interno. Ya desde el primer momento, el cómo estés tú por dentro, esto quizá conecta con cosas que queremos hablar, ¿no? Más adelante. El cómo estés tú por dentro, el cómo Sí. seas tú, tu ethos, si quieres, tu ética, está íntimamente ligada con lo político. Y por lo tanto no tendría sentido que en lo político te traicionaras a ti mismo o perdieras o te envilecieras o te destrozaras o te desesperaras cuando el único sentido que tiene lo político es eso, lo que surge de tu interior y lo que debes cuidar, que veo yo, no sé. Con lo político te refieres a que repercute en el sentido de que no te traiciones, por ejemplo, yo qué sé, votando al partido que no comparte tu ethos o Sí, pero bueno, esto es a qué tipo minoritario. de acciones te refieres. Sí. Bueno, pues me refiero, por ejemplo, a estar obsesionado todo el día, pues no sé, estar absolutamente estresado por las cosas que pasan en la Mm, política y estar en las redes absolutamente obsesionado, perder 7 horas al día. A lo mejor yo pierdo 5, ¿eh? O sea, que tampoco estoy aquí pontificando. Estoy más que nada analizando, ¿no? Perder 7 horas al día pensando que de ti va a depender lo que vaya a pasar, cosas nuevas que están pasando, por ejemplo, mm, perder amistades ya. por la política, perder incluso amores o perder citas. El otro día era muy curioso porque en Twitter vi que varias personas estaban comentando un chico de Ciudadanos que con estas cosas que están pasando con el PP, pues que tenía una cita con otro del PP y la anuló como para vengarse de lo que estaba pasando en Murcia. Era un chico de Ya, Guadalajara. O sea, ya. pero, aunque fuera de Murcia. Quiero decir, ahí, eso yo lo veo muy dislocado. Luego ya lo de votar y tal, bueno, me parece minoritario, porque otras cosas se hace cada 4 años, o antes se hacía cada 4 años, no lo hacemos cada pocos meses. Pero en todo caso, me refiero a esto, ¿no? A perderte de alguna manera en la, Sí, en la las falsas pasiones, por así decirlo. Correcto, buena manera de decirlo, sí. Hmm. Sí, a ver, realmente, y volviendo a la pregunta inicial de mi viaje y el enfoque que le doy ahora a los vídeos, al canal y todo eso, las reflexiones que trato de sacar son una pequeña pieza de a lo mejor semanas o varios días que está dándole vueltas a una cuestión, o igual ese momento se me ha ocurrido al momento y lo he visto relevante, pero porque es algo que está por debajo y que yo sé que más o menos me escucha gente pues de 20 30 años y muchas veces pienso que puede ser relevante para otras personas que les recuerde esto, porque la mayoría de gente que me ve estoy seguro que ya lo ha pensado o que no ha sido capaz de materializarlo de una forma lingüística, vamos a decirlo así. Tú que eres Mm, wittgensteiniano, mm. pero... Wittgensteiniano. ¿Cómo lo he dicho? Me ha parecido a W, da igual, Ah, vale. perdona. No viene de cuento, no Sí, viene de sí. cuento. Algún otro día hablaremos de eso. Y, Vale, vale. y mis experiencias leyendo el Tractatus hace años. Bueno, no es el libro más recomendable para empezar Con los cuadernos también estoy mirando, pero... ese mejor, aunque tampoco. Los diarios, quizá. Los diarios que tiene de la guerra, tiene Sí. diarios que escribió A mí Mijazola. Wittgenstein me fascinaba por el rollo autista kaczynskiniano de irse a una cabaña a Escandinavia. Ujú. Sí, eso Y también. Tiene varias lo... cosas muy fascinantes. ¿Eh? Esa es una. Tiene varios momentos Ah, de su vida muy fascinantes. Ese es uno. sí, no, y todo el... A mí todo el... Siempre la... Volviendo a hablar de mí, todo el... La novelesca que sea de aventuras o de personas, incluso en el mundo moderno, vamos a decirlo así, que rechazan Ujú. todo y se van a vivir de forma casi monástica, siempre me llama la atención. Por eso me gusta Sí, el... luego o sea, porque al fin y al cabo las estancias en la cabaña eran siempre cuestiones de meses, ¿no? Pero, por ejemplo, se va 6 años a las montañas justo después de escribir el Tractatus, de hecho, que es un libro que inmediatamente empieza a cobrar el interés de toda la filosofía, por lo menos anglosajona y buena parte también de la germánica. Pues poco, o sea, él lo suelta, publica el libro, libro escrito también, por cierto, a la par que estaba peleando en la Primera Guerra Mundial, donde Mm, a su vez estos diarios tan interesantes. Bueno, al final acaba en un campo de prisioneros. Cuando por fin le sacan, se preocupa de sacar el libro, saca el libro. Por cierto, este año hace el 100, mm, estamos en el centenario, ¿no? Fue en 1921. Y entonces lo que hace, ahora que ya tiene su pedazo de obra, de la cual la gente empieza a hablar, lo que hace es lo deja todo y se va a las montañas de Austria. Yo he estado por esa zona. Se va a un pueblecito, luego se va a otro y luego a otro. Al final acaba en 3 pueblecitos distintos haciendo de profesor de primaria, mm. dando clases a los nenes. Lo cual también es, y sus principales conversaciones son con el cura del pueblo, sus conversaciones más elevadas, sin desmerecer al cura del pueblo, pero quiero decir Ya, que el rango de aislamiento en una época en que no había internet para seguir ni nada parecido es fuerte, ¿no? Aunque de vez en cuando se pasa por Viena, ya.
lejos, y ve que los del Círculo de Viena están discutiendo cosas importantísimas de su libro y tiene un montón de preguntas apuntadas para hacerle, pero se vuelve otra vez. O sea, que ese ahí, y bueno, tiene varios momentos más, también otra vez en Irlanda, también se va a una casa y está. Ah, eso no Tiene lo un momento. conocía. Sí, eso ya más tarde, ya un poco, ya, cuando ya era bastante mayor, ¿no? Unos años antes de morir. Entonces, bueno, sí, esa parte atrapa bastante de eso. ¿Por qué decidiste hacer la tesis enfocada en él? Por eso, porque cuando empecé a leer sobre él, y empecé a leer eso, no el Tractatus, empecé a leer esas cosas, te atrapa bastante Es un poco esa parte. excéntrico. Sí, y no solamente excéntrico, sino que es un pensador que en esas cosas que no publicaba, casi en realidad no publicó nada en su vida más que el Tractatus, ¿no? Y un diccionario precisamente para los niños de estas escuelas, ¿no? Que no tiene nada que ver con la filosofía, lógicamente. Pero bueno, de todo lo que no publicó, veintitantos mil documentos que hay, de todo lo que no publicó hay una parte más filosófica sobre el lenguaje, sobre la epistemología, muy potente, muy interesante, que ha marcado gran parte de la filosofía que viene detrás de él. Pero hay también un montón de estas cosas, diarios, reflexiones personales, alguna de ellas publicada. Otro libro muy interesante es Aforismos, subtítulo Cultura y Valor, en el cual hay recopiladas varias de estas, de las mejores, pero tiene muchos más, ¿no? Otro libro que también saldría años después de que yo me interesara por Wittgenstein son unas conversaciones que tuvo cuando se fue a Estados Unidos con un tipo de allí, Bousma, se publicó años después de que yo me interesara porque lo publiqué yo. Vaya, lo edité yo, o sea, lo traduje y le puse las notas aclarando cada vez que se refería a algo a qué se refería, ¿no? Con lo cual yo creo que ese también es un buen... Mal que quede, que lo recomiendo yo, creo que es un libro también muy bueno para introducir. La medalla. Se llama Últimas Conversaciones. Está agotado, pero seguro que se pilla por ahí. Últimas Conversaciones de Wittgenstein. Bueno, cualquiera de estos textos, como digo, estas últimas conversaciones, los aforismos, los diarios, te muestran a un crítico de nuestra cultura. Un crítico de nuestro momento histórico. Del momento histórico, él murió en el 51, del momento histórico, pero también del momento que valen perfectamente para el siglo XX y para el XXI. Seguramente con muchas de las cosas que estábamos comentando antes. También sobre la relación entre política y ethos o tu personalidad o tu manera de orientar la vida, muy pesimista. En esto, casi pues por conectarlo con algo de lo que hemos dicho, conectándolo un poco con Schmitt, o sea, es netamente pesimista sobre la evolución, aunque en realidad su referente es real y que a muchos seguramente les sonará, porque veo que es un autor que a menudo gente joven conoce. Su referente es Spengler, ¿no? La idea esta decadencia de Occidente. Bueno, esto es muy Wittgenstein. Ese Wittgenstein es muy esto. Acaba de salir ahora un libro dedicado a estas partes más a menudo culturalistas, ¿no? O interioristas de Wittgenstein, y la verdad es que es una gozada porque tocó todos los palos ahí. Pero bueno, esto no querría que esto se No convirtiera sabía en un... que la influencia así cultural de Wittgenstein era Spengler. La verdad es que me Sí, llama la bueno, atención. sí, lo leyó bastante. Sí, y dialoga con él a menudo. Le critica, le acepta algunas cosas, critica otras. Sí, la influencia cultural de Wittgenstein es que, claro, para empezar, yo creo que ubicando esto ya se entiende muy bien. Wittgenstein es el hijo del tipo más rico del imperio austrohúngaro. Lo que significa esto, ¿no? Wittgenstein nace en 1889, el mismo año que Hitler, por cierto, con el que comparte escuela en Comparte Linz. escuela, sí. Comparte, no curso, porque Hitler iba 2 años atrasado, pero sí que hay una foto en la que salen juntos. ¿Puede ser Bueno, compartir la escuela con Friedrich Hayek o Hitler con Hayek, algo así? no, con Hayek lo que pasa es que Hayek es sobrino suyo. Ah. Entonces, por eso también tiene una cierta relación familiar, ¿no? Pero bueno, todas estas figuras, por ejemplo, los propios austriacos, economistas austriacos, sí. Pues todo el arte austriaco de esa época, ¿no? Klimt, sí, sí. Freud está por ahí, Popper está por ahí, aunque es un poco más joven, un montón de figuras absolutamente. Loos, el creador de la arquitectura moderna, el culpable de que las ventanas de nuestras casas meros cuadrados, que no haya adornos. Por cierto, Wittgenstein se inspira en su estilo cuando hace una casa para su hermana, después del Tractatus y justo antes de irse de profesor de escuela. Tiene ahí un ínterin que no he mencionado, pero ahora viene al cuento. Bueno, pues en medio de toda esa Viena burbujeante de cultura, la Viena fin de siècle, del final del Imperio Austrohúngaro. En un Imperio Austrohúngaro hoy hablamos de Austria y bueno, es un país pequeñito, más pequeño que Castilla y León. Austria en aquel momento es una cuarta parte de Europa y él está en la capital de eso y es hijo del tipo más rico y con un interés apabullante por la cultura
en medio de todas esas influencias, Ya. bueno, pues claro, lea Schopenhauer, lea Spengler, lea a los científicos, que él inicialmente se tira por el ámbito científico, tiene el humus ideal, ¿no? Si luego encima se va de estudiante a Manchester y luego a Cambridge, es decir, conoce también el mundo anglosajón, pues ¿qué te voy a contar? Ya. O sea, que tu interés nacería un poco por la figura que es en sí, que es apabullante. Claro, claro, es que pero también por la época, ¿no? Mm. Se habla de un libro muy interesante que se llama La Viena de Wittgenstein, que Sí, me es suena. descripción de ese ambiente. ¿Eh? Ya digo que luego el ambiente posterior de Wittgenstein no es menos interesante. Está con el grupo Bloomsbury, muy crítico con ellos, menos con Keynes. Con Keynes se Ya. relaciona y se llevan bastante bien. Y Russell, ¿no? Russell al principio es Bertrand Russell al principio es un poco su tutor, luego Sí. también discuten y se van súper mal. Pero bueno, qué bien llevarte mal en tu vida con Russell en algún momento, Ya. ¿no? O a los Bloomsbury o odiar a Virginia Woolf porque los consideras unos degenerados que en el fondo no han entendido nada. Los Keynes, insisto, Keynes cuando llega a Wittgenstein por segunda vez a Cambridge, después de esta experiencia en los montes austriacos, cuando vuelve en 1929, anota en su diario Keynes, hoy he ido a recoger a Dios, llegó en el tren de las 7:57. ¿No? O sea, que realmente la admiración es absoluta, Ya. aunque Wittgenstein no tiene nada de economía. Y Una. menos tienes. Has dicho antes que era muy pesimista y que valía su análisis para el siglo XX tanto como para el XXI. ¿Cuál es el punto central, por así decirlo, del pesimismo de Wittgenstein? Ya que me has dicho que parte también de la lectura de la decadencia occidental de Spengler. Sí, la idea es esa. La idea es que estamos en una sociedad. Los motivos para la decadencia son varios, pero bueno, por coger uno. Estamos en una sociedad dominada por la ciencia técnica. Esto es muy interesante porque conecta también con gente como Heidegger, Heidegger. efectivamente, bueno, y con mucho más, ¿no? Mm. A través de es la otra gran figura, Heidegger, Wittgenstein, los dos grandes de filósofos del siglo XX. Pues la idea es esa, la idea es que la ciencia y la técnica no son inocentes, no son Neutrales. neutrales, efectivamente, no es meramente una cosa que está ahí, que bien, que utilizo el coche para ir al trabajo y llego antes y ya Mm. está, sino que cambian mucho más. Y la reflexión sobre todo lo demás que cambian, en vez de ser positiva, que por ejemplo sería, pues eso, una que ahora también se llama mucho, ¿no? Pues esta de qué bien que tenemos vidas más largas, que es verdad, qué bien que tenemos vidas más cómodas. Por cierto, escuché tu podcast sobre las urdes, ¿no? Y hablando de tus abuelos, ¿no? Mi abuelo es de Eh, allí. Mi abuelo abuelos de materno. allí, mostrando esto, lo cual es obvio, por otra parte, ya me lo decías muy bien, es obvio que se vive mejor en esos sentidos y que está bien, ¿no? Que hayamos progresado materialmente y que ya las urdes no sean el sitio que eran cuando lo visitó Alfonso XIII. Bueno, pues más allá de estas cosas, que serían, por así decirlo, pinkerianas, ¿no? Estoy muy de Mm. Stephen Pinker, Mm. vivimos un mundo que cada vez va mejor, que bien, maravilloso. Más allá, miran también la otra cara. Dicen, miran tanto Heidegger como Wittgenstein, ¿no? Y otros muchos, pero es que ellos lo hacen de una manera especialmente profunda. Ya. ¿Cuál es la otra cara? ¿Qué es lo que en qué nos está convirtiendo esto? Y a partir de ahí, pues, en el caso de Wittgenstein concretamente, dice, pues sí, hay una cierta decadencia. No se identificaba con este mundo. A mí personalmente, por ejemplo, hay autores que a día de hoy me tengo un poco vetados leer, que los he leído hace años, algunas obras, alguna novela como puede ser Hulebeck o Hulebeck, que no sé cómo se pronuncia nunca en francés. Eh, Welbeck. Básicamente por el hecho de que hace un análisis bastante bueno de la realidad del mundo que nos rodea, pero y lo hace con una, no sé, con una, bueno, como si fuera un cirujano muchas veces, hasta que te pones a llorar casi de que dices, joder, es que soy esto y lo está diciendo. Y lo tengo prohibido a día de hoy entre cosas. No he leído la última novela, la de Serotonina, por ejemplo, porque lo pienso que a mí personalmente, en el momento en el que me encuentro, me parece improductivo. O sea, si tuviera a lo mejor más edad o lo que sea, ya estuviera retirado, pues digo, pues venga, vamos a deleitarnos con la decadencia, como estoy pensando en tuiteros, tipo derecha espinocista y esta gente, ¿no? Pero a día de hoy es como, tengo que hacer cosas, tengo que mantenerme centrado y no puedo estar regodeándome en. El hecho de que haya decadencia en el exterior, de nuevo, no tiene por qué afectar a que tengas que ser decadente Ya, interiormente. pero por permeabilidad a veces pasa, ¿no? No sé, es como mejor evitar esas ideas directamente. Yo, yo, yo te diré, vamos, mi visión es justo la contraria. O sea, si estuviéramos en un mundo que fuera, o en una España, que Sí. fuera maravillosamente bien, los años 90, que tú no viviste por edad,
Eh, los estímulos para tener un pensamiento especialmente crítico, no digamos ya crítico, sino siquiera pues, especialmente punzante, se pierden. Hmm. Habría que hacer loas, ¿no? Yo creo que si estuviéramos en los 90 y tuviera mi edad, estaría haciendo loas pues eso, al progreso. Sería Pinker, ¿no? Sería Pinkercito, ¿no? Un Pinker de Valladolid o algo Ya. así. Es decir, no hay realmente, mientras que es en los momentos como los actuales, claramente, ¿no? En los últimos 3, 4 años probablemente incluso, si queremos concentrar más, y no digamos ya en los últimos 2 y en España, cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y tengo que intentar, para empezar, de nuevo volviendo a la cosa esta, ¿no? Tengo que intentar saber dónde me ubico yo, qué hago yo con mi vida en medio de todo esto, ¿no? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué estoy llamado? Y en segundo lugar, vale, poner mi mini granito de arena para que las cosas, si es posible, pues no vayan cada vez a peor. Pero bueno, Claro. esto ya no es que era secundario. Si es que con todo el tema de la batalla cultural que medio hablamos antes, el tema del granito de arena, muchas veces lo que le digo a toda la gente esta es como, tu granito de arena, creo que es una frase de una entrevista de Clint Eastwood, que esto suena muy, muy pop, pero le decían, él se quejaba, ¿no? Decía que como los liberales dicen que hay que dejar un mundo mejor para nuestros hijos, yo opino que hay que dejar mejores hijos para nuestro mundo, ¿sabes? Pues un poco, Sí, lo veo un poco así, en el sentido de tengas hijos o no, pues siempre tienes gente cerca bueno, pues, y si tienes pretensión de formar familia, pues formarla, pero vamos. Sí que es verdad que la gente joven en concreto está, yo creo que hay mucha gente agobiada con el tema. Puede que no se lo planteen directamente como se lo puede plantear la gente de la derecha tuitera, el querer tener una familia, ¿no? Y tener así como con entusiasmo. Pero sí que hay gente que yo pienso que ven incapaces de irse de su casa a sus padres antes de los 40 tacos muchas veces, ¿sí? Es como, o de los 30 y tantos, como pasa a día de hoy y probablemente vaya a seguir pasando unos años. Ya, esto está ligado obviamente a la coyuntura económica, pero a nivel, por así decirlo, de ético, en un sentido general, también es desastroso. sí, sí, sin duda. Pero por eso, pues por lo primero, ¿qué hago yo? ¿O qué puedo decir yo? Hablando de mi yo real, ¿qué puedo decir yo a alguien que está en esa situación? Y segundo, alguien que está en esa situación, que se preguntara cómo debo reaccionar, porque a menudo muchas de las reacciones que se tienen cuando tienes la perspectiva de estar hasta los 35 años en casa de tus padres es apoyar justo líneas que van a perjudicarte y que van a hacer que en vez de entrar a los 35 vayas a estar hasta los 38. Entonces, esto de repente lo que hace, a mí al menos, dado que me dedico a la cosa de las ideas y a la cosa de la didáctica, ¿no? Que soy profesor y escribo cosas por ahí, pues entonces es decir, a ver, vamos como mínimo a intentar que la gente no vaya justo en la dirección contraria. No sé si tengo muy clara la dirección correcta, pero al menos vamos a dejar claro con unas cuantas direcciones que no tienen salida, ¿no? O sea, que por eso sí que me parece, no sé, un tiempo muy estimulante. No, no lo digo para bien, ¿eh? A mí me encanta, preferiría los 90. O sea, Sí, pero sí, porque soy comodón, quiero decir. la Me encantaría. la típica maldición de los tiempos interesantes, ¿no? Eso, sí, sí. Sí, Pero bueno, bueno, desde el punto de vista, si me quito la comodonería, si me quito la haraganería, desde el punto de vista intelectual hay que reconocer que sí, que son mucho más interesantes estos. Muchísimo más. cambiando de tercio así un poco radical, ya que has dicho que te gustaban los 90, he visto que por aquella época ganaste un concurso de haikus, o haikai. Sí, fue un poco después, fue a principios de los 2000. Ah, pensé que fue en los 90. Digo, ¿cómo... 90 fue otra cosita literaria. ¿Has vuelto a escribir algo de literatura? No, ¿Y por qué? O sea, estoy investigando y no he encontrado nada, pero por eso te lo pregunto, pero ¿por qué no volviste a por qué no has vuelto a escribir nada después de...? pues porque no me da la vida, básicamente ahora, pero en su momento, pues por el mismo motivo en el que tampoco he escrito demasiadas cosas de prensa hasta hace unos años, Ya, porque no, o sea, no siento la necesidad de escribir, ¿eh? Ya me apasiona la gente que necesita expresarse, necesita hacer cosas, sí. entonces las de ahí luego ya serán leídas o no. A mí no, no siento esa necesidad. La única cosa para la que siento una necesidad estricta de tipo profesional es dar clase, eso sí que lo noto. O sea, una clase, desde que entro hasta que salgo, luego las cosas burocráticas y tal de la universidad, Ya. también me gustan poquísimo. Pero esa parte sí que me realiza. Pero luego el escribir como tal, para mí es un trabajo o incluso dar conferencias también es un trabajo. Entonces, no tengo un interés especial en acarrear piedras
de un lado para otro, en escribir, más que si como trabajo pues es remunerado, etcétera, etcétera. Y sobre todo, además, la remuneración también de que se ha leído, ¿no? Ya. De que se Hombre, haya... yo te lo iba a ligar un poco al momento, ¿no? Como en los 90 decías tiempos felices, pues igual te salía más escribir odas a la belleza y a la poesía y los haikus. Sí, bueno, sí, 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 aunque tampoco demasiado. O sea, básicamente a lo que más me dedicaba en los 90 era pues, a estudiar, para estudiar en el sentido Claro de que que te graduaste tenía en un los montón 90. de aprender, a viajar y aprender lenguas, ¿no? A viajar a nuevos países, también porque de una manera razonable veía que era el momento para eso. Y en eso dediqué muchísimo tiempo. Luego, para escribir algo que nadie iba a leer, también es verdad que no existía Internet, o existía un Internet muy primitivo, con lo cual tampoco me Ya. atraía la idea de poner un blog o esperar a que alguien lo leyera en un blog, nunca lo sabes. Ahora, sin embargo, pues tengo esa sensación. Escribo algo y es recibido. Escribo algo y es Hmm. comentado. Vale, pues ya es una satisfacción. Escribo algo y me lo pagan, perdón, pero esto también me parece importante. Vale, pues ya tiene sentido con el trabajo. Ya. Entonces ahora es parte de un trabajo que lo haga, pero si pasado mañana a la gente le dejara de interesar lo que escribo, dejaría de escribir. O sea, no tengo un interés especial Ya. en que hay cosas, no Y sé. ahora que saca el tema de la docencia en la universidad, ¿hasta qué punto? Bueno, a ver, siéntete con libertad de criticar la Universidad Española, pero te iba a preguntar hasta qué punto crees que tiene deficiencias la universidad en España. ¿Y cómo afecta eso a los jóvenes en el sentido de que están o que acaban de salir? Pero ya la he criticado muchísimo y siempre la critico Sí. muchísimo. Es muy gracioso porque como critico casi todo, no sé si todo, pero bueno, he criticado todo, he criticado a políticos, la diplomacia, he criticado la sanidad, he criticado a los periodistas, también voy a un programa de televisión y cada vez que critico a los periodistas me dice el presentador, bueno, ya estábamos esperando, llevabas ya 20 minutos sin criticarlo. ¿Qué más? Bueno, no sé, no se me ocurre casi ningún gremio al que no haya criticado. Pues es muy gracioso porque cuando hago esas críticas luego mucha gente me dice, ya, pero los profesores universitarios, perdona, soy el primero también que me apunto, especialmente porque además lo conozco, me apunto a esa crítica por antonomasia. La universidad está fatal. De hace poco he escrito en un texto que la universidad consiste en la educación, hablaba de la educación en general, pero en esa frase estaba pensando en especial en la universidad. Es como aquel viejo chiste de la Unión Soviética, ¿no? En el cual los trabajadores hacían como que Que trabajaban trabajan y otros como que les pagan, ¿no? como que les pagan, efectivamente. Y los que pues eso es igual, pero en la universidad no. Eso lo veo particularmente, yo que he estudiado ciencias Por más o una menos ciencias más modificación. o menos duras y letras luego, lo veo o sea, veo muchísima diferencia entre las carreras técnicas, sobre todo las más fuertes, y las humanidades o las letras en general. El nivel de exigencia. Probablemente sin tener por qué, porque las humanidades también, de hecho, son más exigentes. De hecho, Pueden es serlo, muy sí. difícil llegar a poder decir algo sensato en humanidades que en ciencias. Newton con 23 años pues ya hizo cositas, ¿no? En el campo de la física. En el campo de las humanidades tienes que tener una visión tan de conjunto para no meter la pata que muchas veces es trabajo, 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 tiempo, tiempo, tiempo. La frase concreta yo la modifico en el sentido de que en la universidad los profesores hacemos como que enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden, ¿no? Y esto está conectado muchas veces con el método, ¿no? Con el Mm. método de dar cosas que el otro tiene que regurgitar dentro de sí, volver a vomitar en un examen y olvidar 2 días después. Bueno, eso me convence muy poco. Es posible intentar hacer otras cosas. Yo intento hacerlas y por eso me satisface Ya. mi trabajo. Pero cada vez hay más dificultades para hacerlo, precisamente por parte de los burócratas, por parte de los pedagogos, que como no tienen nada que hacer, pues se dedican a poner problemas a los demás. Mm. Y además, cuantos más problemas pongo, más necesidad habrá de burócratas y de pedagogos, con lo cual los incentivos son perversos. Bien, es verdad que mucho profesor tampoco hace las Sí. cosas como deben ser. Y bueno, y en el campo de las humanidades, para empezar, eso es que a menudo ni el profesor ni el alumno entienden de qué van. Piensan, a menudo, otras veces sí, pero el profesor lo sabe, pero tampoco lo sabe enseñar, Yo, favorecer ya. esas cosas de conjunto, esa utilidad de las humanidades para resolver problemas. Mm. Eso sí que se parecen a las ciencias. Igual que en matemáticas no tiene sentido que te pongan el mismo problema que has estudiado, sino que te den herramientas para resolver un nuevo problema matemático, en las humanidades debería ser igual. No volver a decir lo que has salido en clase, sino darte unas herramientas para tú enfrentarte a algo totalmente nuevo. Esto Mm. lo dices y a mucha gente, no sé, le suena a chino. Ya. Yo, a nivel personal, ahora porque estoy opositando y demás, pero antes estuve trabajando un año prácticamente entero y luego estuve buscando trabajo hasta que decidí opositar. Y pues la cuestión es que me veía en mucha desventaja cuando hablaba con compañeros o con amigos que habían estudiado
una carrera técnica o incluso módulos superiores, ¿no? Que dices, han estado un par de años estudiando y tienen muchas más oportunidades laborales y de ventana de oportunidades que yo. Incluso les llaman me he pasado 7 años en la universidad entre una cosa y otra. Eh, en fin, que si haciendo, pues me cambié de carrera, pero vamos, que si luego haces un doble grado que no sé qué y tal. Y luego te das cuenta de que conozco a mucha gente extraordinaria que ha estudiado, pues eso, humanidades, filosofía, políticas, tal, y no tienen donde caerse muertos porque no hay tampoco... Para empezar, son gente con buenísimos expedientes y tal, y que no han querido dedicarse a la docencia por motivos X o porque no les gusta la universidad, en el caso que estoy pensando en particular. Y pues eso, no hay salida. Y en cambio luego veo gente, vamos a decir, que sin pena ni gloria se saca una ingeniería y está viviendo la vida loca, ¿no? Y eso también es un poco pues lo que hablábamos antes, ¿no? De la maquinización de la vida y del mundo, que al fin y al cabo requiere más de una cosa que de otra. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero, carajo, que haya gente tan brillante que se esté yendo a, pues, a hacer nada, a Valpar o a poner hamburguesas, pues es un poco... Sí, a ver, lo que pasa es que, de nuevo, claro, el problema para mí es más grande. Sí, Si has estudiado filosofía, por ejemplo, por poner la mía, o historia o lo que sea, pero voy a poner la mía. Has estudiado filosofía y lo que esperas es que salga un montón de trabajos de filosofía, no. ya. Esa no es la realidad, ese no es el sistema. ¿Que habría que cambiar el sistema? Sí, para poner un montón de puestos de filosofía, no lo tengo No, tan... un montón tampoco. No, preferiría que se entendiera cómo la filosofía es útil para un montón de puestos. Mm, No, quiero decir, estudias filosofía y eres profesor de filosofía. No es que haya muchos puestos de profesor de filosofía y así tendré futuro. No. Estudio filosofía y de repente la gente se da cuenta de que la filosofía es útil para 1000 cosas. Ahí ya tienes las salidas. La gente se da cuenta, es decir, el sistema se da cuenta. Entre otras cosas se dan cuenta porque esos que han estudiado otras cosas han tenido en su carrera, farmacia, por ejemplo, o ingeniería, han tenido una asignatura de filosofía. De nuevo, esto se entiende fatal, porque ¿qué significa? Que va a llegar un señor a obligarnos a estudiar a Aristóteles, que escribió la metafísica y una serie de nombres raros que no me valen para nada. No puedo perder el tiempo como ingeniero para eso. Correcto, tiene toda la razón, pero es que para mí no es eso la filosofía. Es decir, habría que dar filosofía en ingeniería, en farmacia y en todas las carreras de esta otra manera. Lo cual, ya digo, muchas veces no lo saben hacer ni los propios profesores, con lo cual no es simplemente abrir las asignaturas. Esto se tiene que entender por parte de universidades que se preocupen de la docencia, pero las universidades se están preocupando de la docencia, se están preocupando de colocar unos cuantos profesores o de tener unos ciertos ratings o tener el ranking sí, de no, claro. no sé qué. Claro, el Pero profesor bueno, es de la habla, docencia. hablando en un mundo ideal, lo que te decía, hablando en un mundo ideal al margen de los problemas que tiene la educación superior, por ejemplo, no sé, en todas las asignaturas en general técnicas y demás, incluso yo en la carrera que da algunas de estadística y todo esto, siempre hay un marco teórico, siempre hay un marco en el cual se determina pues por así decirlo, el muestreo, donde se determina lo que se está estudiando en sí, y eso al fin y al cabo acaba siempre en categorías filosóficas, y la gente, los ingenieros muchas veces no lo entienden eso. O sea, simplemente es así, porque sí, y ya está. Sí, es curioso porque otra experiencia que cada vez tengo más es ingenieros o otras personas con estudios técnicos de mi edad o que se acercan hacia mi edad y de repente descubren que les interesan esas cosas. Pero por un motivo misterioso, bueno, no tan misterioso, en parte hay que reconocer que a menudo son gente lista, ¿no? Porque ha hecho carreras difíciles. Pero por algún motivo misterioso piensan que en el momento en el que lean un libro sobre el asunto o se paren a pensar 10 minutos, ya todo el campo es orégano, o sea, de repente ya son capaces de poner aquí acá. Es decir, ese también es un desprecio en el fondo de las humanidades. Es decir, no, lo siento, vas a necesitar años. Está muy bien que empieces el camino, pero el camino tiene años, desprecias ese camino si piensas que con tus 4 primeros pasos... Es más, a mí siempre me deja perplejo, pero este hombre, esta gente, que se piensa que llevo yo estudiando 20 y tantos años. O sea, si todo se puede resolver con el último librito que te has leído Ya. que critica la ilustración o alaba la ilustración y ya has resuelto. Entonces, esa dificultad también, vivimos en un mundo muy rápido en que queremos todo rápido y cuando a los 35, a los 40, a los 45 descubres que eres ingeniero pero que te interesa, qué sé yo, qué es el bien o qué es la justicia, quieres que en un librito que te has leído ya te lo haya resuelto. Ya. Hombre, pues no. Ah, pues 2 libros, no, 3. No, es que ni 2 ni 3. En realidad van a ser el resto de tu vida. O sea, Sí. y ni cuando llegues al final vas a llegar como me pasa a mí. Lo que pasa es que yo a lo mejor, claro, porque tengo más tiempo, pues ya avanzo un poquito más. Sí, al final
que me cuentas, pues, ¿qué voy a decir? Pues un poco como el niño pequeño que ha aprendido a hacer la A. Pues sí, ay, qué bien, está bien, aprender a hacer la A, hay que seguir. Sí. ¿Sabes? No te voy a despreciar porque es que sin escribir la A no sabes ni leer tal, pero, hombre, pero... El famoso morirá sin leer miles de libros, bueno, ¿no? Sí, no, eso, o sea, es decir, es una combinación de lo que estoy diciendo es una combinación de profunda sensación de humildad respecto a uno mismo, pero también de humildad respecto a la materia. Y ahí no puedo ser yo el que diga a alguien que con 4 cosas. Entonces, bueno, si esto, sin embargo, se hubiera incorporado desde el principio, si ya yo estuve en uno de mis estancias de investigación de un verano entero, fue en el Boston College, ¿no? Hace ya tiempo. Y lo que más me sorprendió es que en todas las carreras, el Boston College tiene carreras de todo tipo, ¿no? Pues desde la administración de empresas hasta medicina, hasta tal, daba una asignatura obligatoria era la República de Platón. No Platón, no en filosofía, no, la República de Platón, un libro. Profundización concreta durante un año. Creo que es también un buen método. O sea, para darte cuenta de que a veces uno teme que las humanidades sean una cosa así como muy generalista. No, ponte a esto y fíjate todo lo que puedes descubrir en un solo libro. Claro, un libro que es de los que ha marcado nuestra historia de la civilización. Sí. O sea, la famosa cita esta de que todos son notas a pie de página de Platón, ¿no? Correcto, sí. De Whitehead. Sí. Lo que... bueno, cambiando un poco de tercio, que estamos hablando antes, que quería preguntarte sobre el tema de la cuestión de España, como la llamaría pues eso, algunos autores del siglo XX. Tú organizas desde hace años unos seminarios sobre la transición española y quería preguntarte directamente en crudo qué es para ti la transición española. O sea, a nivel de valores o a nivel de... no a nivel de fenómeno histórico, sino a nivel incluso personal, ¿no? Porque también tengo entendido que eres... bueno, no sé si en tu biografía de Twitter pone que quieres conocer a Alaska, entre paréntesis, a... no sé si eres también defensor del movimiento cultural, de la movida como tal, o... En fin, oriéntame en las coordenadas que he soltado. Bueno, no sé lo que sería ser defensor, ¿no? Ser lector o escuchar música de la movida o tal, eso sí. Pero la pregunta me parece muy interesante, pero te la devuelvo, porque además hace un rato que no hay preguntas para ti. ¿Qué es para ti? Te la devuelvo doble, además. ¿Qué es para ti y qué crees que es para tu generación la transición? Es curioso porque no es algo que yo me pregunte con frecuencia, porque es algo que que me viene como dado, ¿no? En el sentido de... Considero que es algo que cuando yo nací estaba completo, en cierto modo, y era simplemente pues el régimen político en el que vivía y en el que se iba a desarrollar mi vida. Pero claro, ahora conforme me voy haciendo mayor y vas analizando un poco y siendo más crítico y viendo los defectos que puede tener la Constitución quizá, cuando la has estudiado de cabo a rabo, cuando te has visto en pues la dinámica de cómo funcionan los partidos políticos o cómo se desenvuelve la vida democrática y la vida pública y política en España, pues empiezas a ver patrones muchas veces pues con otros momentos de la historia de España o incluso con otras democracias y te preguntas un poco, digamos, qué pasó en aquel momento, porque pues bueno, te puede decir la gente mayor en función del lado en el que se caiga, pues que eran todos unos traidores o que es o que se quedaron cortos, ¿no? Pero pero es curioso como creo que la gente de mi generación es bastante apática con la transición y como la gente que en todo caso o hay apatía o son bastante críticos en un sentido hacia un lado hacia otro. Sí, esto en parte era parte del diagnóstico que hacíamos cuando decidimos lanzar este curso de verano, ¿no? Es un curso de verano que codirigimos Gadi Espada, Cayetano Álvarez de Toledo Sí. y yo. Y un poco, como es un curso de verano de la universidad, pues estamos pensando sobre todo en los jóvenes y teníamos esta sensación, ¿no? Hay muchos discursos negativos sobre la transición para los jóvenes y luego al otro lado hay un vacío, cosa que no es gran novedad porque ocurre en general con la batalla cultural. Hay mucho de un lado y en el otro vacío, páramo, incapacidad de captar, no incapacidad de nivel, sino incapacidad de captar de qué hace falta, ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos era sacar eso. La transición como tal, desde un punto de vista histórico, historicista, incluso no nos interesaba tanto, por eso no dijimos un curso sobre la transición española, sino sobre los valores de la transición española. Y luego, de facto, aunque hemos traído algunos historiadores también, y hemos traído gente que lo vivió, ¿no? En primerísimo plano, por ejemplo, Rodolfo Martín Villa, pero hemos traído también gente que
simplemente nos habla de esos valores, de lo que había ahí como valores y en qué medida están vigentes hoy, ¿no? ¿Valores como cuáles? Yo creo que valores cada vez menos vigentes. Esto lo empezamos en el 2016, de nuevo, y yo creo que a medida que va pasando el tiempo son valores cada vez más maltrechos. Valores como concordia, capacidad de respeto al rival político, aceptar el pluralismo como principio básico, respeto a la ley, respeto al derecho, cosas que tenían que unir a todos y que cada vez nos unen menos. Ahora que lo has dicho, yo personalmente hay muchas veces hablando con amigos, sobre todo en este último año de medidas extraordinarias, hablaba con un amigo que vive en Holanda y le contaba allí a los paisanos holandeses que en España ponían multas por no cumplir ciertas cosas, ¿no? O multas por... al margen de tráfico que existía el concepto de multa, ¿no? Y los holandeses no lo entendían y estuvimos hablando un buen rato y acabamos deduciendo, por eso tiene que ser cosa de la dictadura, ¿no? De que estamos acostumbrados a que se nos multe por cosas de ámbito civil, vamos a decirlo así, cosa que a parecer en otros países de Europa no existe o no es tan habitual. Y... sí que hay multas, ¿eh? Sí, no, ya sé que hay multas, porque a mí me han multado en Alemania alguna vez por no pagar el tranvía y cosas, o por equivocarme con el billete, no por no pagarlo. Compré el de sentido opuesto y me monté en el otro sin querer. Pero bueno, la cuestión era... pues eso, que lo que iba es que... Sí, aquí lo malo no es la existencia de las multas, sino y se ha visto este último año, la extremada capacidad que tiene la gente para aceptar que se pongan nuevas multas. Por suerte, del millón y pico de multas que pusieron durante el confinamiento por cosas como ir al supermercado que el policía no consideraba que era el más cercano a tu casa o al que tenías que ir, oiga, pues yo es que yo qué sé, por el precio, no, usted tiene... O sea, la policía decidiendo a qué supermercado tienes que ir. Alucinante. O sea, alucinante, a mí me lo cuentan hace 2 años y pienso que me están hablando de una distopía. Pero aparte de ese millón y pico de multas en su gran... La prueba de que son absurdas es que de todas ellas creo que son solo unos pocos miles las que han acabado estando vigentes, ¿no? Las que han llegado hasta el último punto. Es decir, lo cual por una parte es bueno porque decimos, vale, fueron falsas. Por otra parte, se utilizaron como medida amedrentadora, sin ninguna finalidad de que prosperara en el campo del derecho. O sea, es terrible. Pero es que además, el otro día, una diputada del PP ponía esto como ejemplo de ineficiencia del Estado. Es decir, la diputada del PP le hubiera gustado que el millón y pico se hubieran cobrado. Ah. Esta es la mentalidad que tenemos, un gobierno que pone multas y una oposición que le exige que sean más eficaces y más rotundas. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, bueno, esto es eso, el tiempo que nos toca vivir. Sí, no, cual, pues... hasta aquí es muy fácil hacerle la crítica, porque basta con retrotraerse a los principios que se suponía que teníamos hasta hace bien poco tiempo. Sí, o sea, a mí, en concreto, en relación al último año y los valores de la transición o de la Constitución del 78, hay dos, quizá, no sé si son pilares del orden del 78, pero sí que hay dos cosas que están tambaleándose fuertemente el último año y tienen que ver con cosas muy importantes que pueden desencadenar problemas gordos, que una es el tema que estamos comentando de, por así decirlo, de seguridad jurídica, en el sentido de que las normas tengan vigencia más de 2 semanas y que aparentemente la gente pues parece que se acostumbra a esa arbitrariedad del poder al fin y al cabo, que bueno, que dice, al fin y al cabo, el tema de suspensión de libertades se maquilla lingüísticamente y no es una suspensión de libertades en esta alarma, es una limitación temporal y parece que todo está bien y se lleva así ya meses y meses, que puede que tenga su razón de ser y yo no estoy entrando a valorar si está bien o está mal, pero desde luego lo que se han corrompido las herramientas jurídicas que están directamente relacionadas con el texto constitucional es claro. Y luego, por otra parte, el tema de... Y siempre con una excusa, que es el bien común. Es que siempre, a lo largo de la historia, siempre que se ha ido contra las libertades, se ha ido con la excusa del bien común. Es decir, vamos a pararnos a pensar. No me vale con que exhibas la pandemia y, por tanto, fuera libertades. No. Vamos a ver, esta medida concreta que va contra las libertades va para el bien común. No me vale con que tu intención sea ese bien común. Y este análisis jamás, cuando lo pides que se haga, parece que es el raro, el tiquismiquis o el academicista que exige estudios para otros. Yo no dejo de la tele, cada vez que voy no dejo de pedir, pero a ver, deme un estudio que demuestre que meternos en casa a las 8 es mejor que meternos a las 10 o que meternos a las 12. Claro, nadie me lo presenta porque no existe. O sea, es una medida totalmente arbitraria, sin ningún sustento científico. Lo han dicho los expertos, pero es que los expertos no tienen nada que decir. Yo lo que quiero es que me hable la ciencia, no los expertos en la ciencia. Un señor experto en la ciencia, pues
pues no, precisamente porque uno ha estudiado historia de la ciencia, se da cuenta de que los expertos en la ciencia han dicho todo tipo de barbaridades. Es la ciencia, no los señores, sino la ciencia como tal, es decir, papeles, o sea, papers, artículos que los refutan, estudios. Es esa evolución la que sí que merece mi confianza. ¿Hay algo de eso que apoye el confinamiento? Aquí en Castilla y León hemos estado hasta las 8 de la tarde y no nos quieren. No lo hay. Pues entonces es bla, bla, bla. Y por lo tanto, yo me quedo con mi libertad. La cuestión es que yo directamente no estoy en contra de la idea del bien común en sentido metafísica. Creo que es algo, además, heredero de la filosofía cristiana, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a decirlo así, no, es heredero de la filosofía cristiana, en la idea del bien común y de que el gobernante tiene que gobernar para el bien del pueblo. Pero claro, la Claro, cuestión... yo no me he opuesto al bien común. Yo me he Ya, no, puesto lo que iba a decir es que... al bien común cualquier cosa. Claro Claro, que la cuestión es sí. cuando, de forma, vamos a decirlo así, no se me ocurre un término. Pero vamos, cuando el gobernante trata maquiavélica, ¿no? De cuando se trata de alinear los intereses de una pequeña parte de la élite que tiene cooptada al Estado, de alinearlas con el bien común y decir que es el bien del Estado y de todos, ¿no? Al fin y al cabo. Pero eso lleva pasando, vamos, no es la primera vez que pasa y lleva pasando ya un buen tiempo. Mucha gente Cierto. apunta a esto, pues eso, a la ausencia de valores, que al final se traduce en la ausencia de religión y la presencia de ciertos valores religiosos y comunitarios en la vida política. Bueno, los valores están. Lo que pasa es que están de manera desviada, de Mm, manera perversa, en sentido, o sea, pervertida, ¿no? Apartada. Es decir, vivimos en un mundo con muchos valores. Hay muchísima mm, gente esforzada en imponer sus valores o en hacernos ver esos valores. Hay gente desde empresas hasta grandes empresas, hasta políticos. Este es el sí. valor nuevo. Y eso está ahí y a menudo, lo que pasa es que eso es lo que a menudo está resultando opresivo. ¿Por qué? Porque son valores falsos. Es decir, yo a veces digo que me gustaría que la gente que ya no tengo miedo de los malos, tengo miedo de los buenos. Porque obviamente es de los buenos en el sentido de los que se creen buenos. Mm. Claro, como te crees bueno y vas, tienes que hacer esto y lo otro. Bueno, por lo menos que no nos creamos buenos, seamos todos malos. Aceptemos una maldad que nos deje calladitos y quietitos. Sin ese, porque claro, el malvado se cansa, pero el bueno, Ya. pues como va persiguiendo su bien, pues eso, es una secularización muchas veces de la idea del paraíso, ¿no? O sea, tiene Mm. que conseguir un paraíso en esta tierra y por lo tanto la tarea es ingente y los esfuerzos nunca se le agotan. A eso Bueno, me refería un poco con el tema de la falta de la visión religiosa o de ciertos valores, ¿cómo decirlo? De tener presente el Lacrimarum Valley, ¿no? El Valle de Lágrimas, que es el mundo. Tampoco hace falta irse a un extremo de ser ahí un franciscano, pero tener claro que las utopías pues son eso. claro, pero claro, hay una diferencia fundamental, ¿no? Hay un libro que se ha publicado hace poco, Dominio. No lo he leído, pero he leído una reseña de él bastante amplia y viene a decir que el cristianismo pues, fue el que trajo esa idea de que es posible un paraíso, ¿no? Un mundo maravilloso, un mundo liberado, Mm, una, y que, bueno, eso luego se seculariza y son las teologías políticas actuales mm. o las teorías políticas, ya estoy copiando el lenguaje de y entonces, bueno, pues que, pero, y eso es bueno, ha traído avances, ha traído mejoras de la sociedad, pero también es malo. Vale, yo discrepo de esto. Ujú. Eh, es decir, una característica clave del cristianismo es el que estabas diciendo tú ahora, que ese mundo ideal, que ese paraíso nunca se va a cumplir en esta tierra. Eso te Eso es iba a decir, básico. o sea, La ciudad de Dios de San Agustín, que es de los primeros libros. O sea, que siempre va a haber bien y mal, que Mm, por muy bien que tengas, que organices el sistema siempre va a permitir el mal, como es lógico, porque somos seres libres, a no ser que el sistema anule nuestra libertad. Pero entonces ya de por sí el sistema es malo. Este argumento más o menos, por cierto, es de Ratzinger. O sea, y me parece brillante. Es decir, y por lo tanto, ante esa disyuntiva es obvio que siempre vamos a tener esa posibilidad del mal. Y eso es clave por eso hablo de que me dan miedo los buenos, porque los buenos son en realidad los malos, también malos, todos los buenos son malos. Entonces, si van de buenos, son solo buenos. También, de nuevo, ya. está en el Evangelio, ¿no? Maestro bueno. Le dicen a Jesús. Y hasta Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si solo es bueno Dios? Hasta Jesús rechaza para sí el término de bueno. Ya. Pues, sin embargo, vivimos en una sociedad en la que constantemente nos están mostrando o automostrando modelos de bondad.
Bueno, pues no, esto no es así. Y parece ya que... Además es curioso como que el epítome de la bondad muchas veces está relacionado con cierto egoísmo en el sentido tuiteabas esta tarde, creo, un artículo loco sobre que a los niños habría que darles hormonas hasta que puedan decidir su sexo, ¿no? Algo así, pero no sé si eras tú. No, alguna vez he tuiteado algo de esto, pero no he tuiteado Ah, esto. pues no sé, igual he sido yo que lo he visto esta tarde buscando cosas tuyas antiguas, pero bueno, también puede ser ahí me he delatado yo mismo. Sí, sí. Haciendo investigación. Pero bueno, el artículo lo está leyendo por encima y era básicamente, bueno, esa básicamente esa idea. Y que digo que la bondad muchas veces está relacionada con a ver quién autodetermina más su voluntad en una decisión, ¿no? De decir, en el acto de como que bajo el nombre de la libertad se hacen auténticas burradas, ¿no? Bueno, es un poco ligando con lo que hablábamos al principio, ¿no? Frente a un montón de gente tratando de crear el sistema perfecto, que a menudo esto es la izquierda, ¿no? Crear la utopía en la Tierra. Hmm. Esto es Rousseau, esto es Marx, pero también son esta nueva izquierda que ya no es ni marxista, pero también quiere crear un mundo pues, donde nadie ofenda a nadie, donde todos seamos solidarios, fraternales y tal. Bueno, ese esfuerzo por crear frente a eso, Hmm. a menudo, como decíamos antes, lo que se opone es, bueno, pues no me vengas desde arriba o desde el sistema o desde la masa o Hmm. desde los predicadores. No me vengáis tanto con eso, déjame a mí como individuo autodeterminarme, ¿no? Y es el libertarismo ese más el liberal, ¿no? Que al menos se protege de todo esto, que es verdad que es malo, pero al final cae en esto que tú dices, en esta obsesión con la autodeterminación, que también es muy peligrosa. Para empezar, porque es falsa. Es decir, ninguno nos hemos autodeterminado. Para empezar, nuestra propia autodeterminación no está autodeterminada. Perdón por el trabajo en lenguas, pero lo que quiero decir es simplemente que naces hijo de, Hmm. y naces ciudadano de, y naces con un montón de cosas que no se deben a ti, que no Sí. dependen de tu libertad. Y no puede dársete la opción de elegir, ni con uno, ni con un año, ni con 10, ni probablemente tampoco con 15. Entonces, ese inmenso legado que recibes cultural, de infraestructuras, de carreteras, que Hmm. no tienes que construir porque ya las has heredado, de cosas que te dan tus padres, que no hay un pacto alguno, ni ningún contrato, ni nada parecido. Todo eso son absolutas lucubraciones libertarias bastante ridículas. Todo eso que eres tú ya no te permite desde el principio considerar como categoría básica la Al autodeterminación. final, yo Es más, considero. el agradecimiento, por Sí. ejemplo, entre otros puntos. Pero el agradecimiento, la lealtad, por Claro, ejemplo, eso, a eso iba. O sea, lo que iba a decir es que hay una diferencia clara entre concebir la vida como una condena o como un regalo, ¿no? O sea, como agradecimiento, como algo en el cual, si la recibes con agradecimiento, pues al final todo se te ha dado, ¿no? Y por todo, y nada te puede parecer mal hasta cierto punto, hablamos. Pero si la consideras como algo negativo, al final vas a tener que a buscar como auto autorremitirte a un momento de, pues eso, un poco la idea rusoniana pero aplicada al individuo, ¿no? Autorremitirte a un momento inicial de estado salvaje personal tuyo en el cual te hayas autodeterminado y seas capaz de definir por tu propia voluntad vamos, todos tus condicionantes en general, o sea, biológicos, fisiológicos, vitales. No sé, es un poco ridícula, es que es ridícula la idea de puesta así. sí, son ridículas las dos. Lo que pasa es que como a menudo son las únicas que hay, pues al que le cansa más una se va a la otra y al que le cansa más la otra se va a la anterior. A mí me parece interesante que ahora, de este momento, pues eso que está surgiendo y sobre todo me llama mucho la atención porque esto yo creo que es más Hmm, difícil de entender cuando eres joven. A mí mismo, ¿no? Me ha costado más entenderlo. O sea que quizás estoy ya, proyectando. Pero entender, quiero decir, es normal que el joven hasta cierto punto le atraiga la autodeterminación en el sentido de claro. depender de papá y mamá. Hmm, Vale, empezar a ser yo y empezar a decidir yo, y lo que depende de los otros, lo heteronormativo es siempre vuelve a casa a las 11, pues ya, no, tener que volver yo a la hora. O sea, es normal hasta cierto punto esa perspectiva. Pero me llama la atención que curiosamente no, que enseguida hay mucha gente, esto no pasaba antes, que percibe las dos trampas. Que dice, no, a ver, si es que realmente, de hecho, siendo joven, qué maravilla abrirme a este inmenso legado. Es decir, es como si claro. eres un gran heredero de una riqueza inmensa y te esperas a los 40 años a empezar a disfrutar de ella. Pues no, puede empezar a los 18, a los 20 o a los 25. Puede Sí, empezar a aprovecharla. Lo que pasa es que esa riqueza no es una riqueza en términos de dinero, que también, bueno, en parte sí, pero esa ya la vivimos todos. Vivir en un país rico, por ejemplo, como hmm, es España, no es esa, sino que es la inmensa riqueza de valores, sí, de textos todo. y todo lo que es la civilización. Sí, la cuestión es que
muchas veces se viene diciendo hace años ya, ¿no? Que la derecha es el nuevo punk o no sé qué, por el tema. Yo lo veo un poco lo mismo, es una cuestión de que pues llevamos mamando socialdemocracia pesoísta muchos años y al final la gente eh, pues se revela un poco contra eso, igual que ahora los chavales de 16 años que están hasta los narices de escuchar charlas de feminismo y demás en el instituto, pues no son feministas, muchos de ellos o muchas de ellas. Pero ya no, o sea, yo tampoco estoy en esa falsa dicotomía de decir, no, hay que rechazar lo que dicen los viejos porque igual luego tú dices lo mismo a tus hijos y vuelven a rechazarlo. No se trata de eso, sino que se trata de que el joven tiene, ya esto lo saco un poco de la mitología greco-latina si quieres, pero vamos, el joven tiene que verse en los mayores y a los mayores a su vez reflejados en los mitos, ¿no? Y reflejados en las leyendas y tratar de igualarlos o tratar de emularlos o incluso superarlos, que es un poco ya el cerrar el círculo homérico, ¿no? Pero entendiendo que la superación es, citando otra vez a Newton, aunque la imagen no es suya, la imagen es medieval, otro periodo absolutamente mal comprendido, ¿no? En la Edad Media. Pero en esto acertaba plenamente. La idea esta de enanos a hombros de gigantes, ¿no? O sea, superar no significa... En alemán, sobre todo en alemán filosófico, hay como 3 palabras para superar, ¿no? Para el término superar. Tendríamos el término überwinden, que sería superar algo y dejarlo completamente atrás. No tienes ya nada de lo que tenías. Yo qué sé, pues he superado no sé, mi gusto por el chocolate. Sí, Era como pasarlo. pasar de ello, o sea, superar y dejarlo totalmente abandonado, ¿no? Ese sería un término. Y este término creo que no valdría para esto, o sea, tú no tienes que superar a tus padres en este sentido, es imposible para empezar, no dejarlo como algo. De hecho, es la visión está progresista, de cada vez vamos a mejor, los del pasado eran todos No, tontos. me refiero a que si tu padre ha construido, o sea, si tus antepasados o tu cultura ha construido una montaña de guijarros a esta altura, pues pon el siguiente un poco más alto, ¿no? Este sería otro sentido de superar, ¿no? Este sería el sentido de superar conservando lo positivo, ¿no? Eso en alemán sería Aufheben, ¿no? Entonces que es el que utiliza Hegel, perdón, es el término que utiliza Hegel, ¿no? La Aufhebung, que es superar algo, pero integrando lo mejor de eso. Efectivamente, tú cuando pones una piedrecita más en esa montaña, la has superado, pero no tiene sentido pensar que la has dejado de lado. Y luego hay un tercer sentido muy interesante, yo creo que también para nuestra época, sería la Verbindung, que sería superar algo, pero acarreando un tanto las secuelas, ¿no? Es en el sentido en el cual te recuperas de una enfermedad, pero te queda algo, ¿no? En ese sentido lo superas, pero te queda, que creo que también es muy interesante a veces porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Nos superamos las cosas, pero y es bueno ser consciente de que sigues teniendo las secuelas ahí, ¿no? Pero sí, entonces, haciendo hincapié en estas últimas 2 sentidos de la palabra superar, totalmente de acuerdo contigo. Sí, hay que intentar superarlos antes. Quiero decir que los jóvenes hay que superar, claro. Si no, ¿para qué están ahí? Ya, ¿Para sí. Claro, Lo que pasa es que eso, a día de hoy hay como una especie de mare magnum de frustración y muchas veces directamente de desnorte, ¿no? Eso tú lo verás, supongo, en la universidad frecuentemente. Pero bueno, ahora que estábamos hablando de montañas de piedrecitas, estaba pensando antes, digo, estaba pensando cuando estaba preparando así todo el contenido del podcast y lo que quiero hacer, digo que en la Españita Movistar, el programa por excelencia de la Españita Movistar, que es el de Broncano, pregunta cuánto dinero tienen a los entrevistados y tal. Entonces yo he dicho, bueno, eso es una horterada, entonces... responden. Es que no he visto nunca el programa entero. Le responden. Yo no he visto pocos programas, pero generalmente escabullen, ¿no? Algunos responden, sí. Pero bueno, entonces he pensado, digo, que puede ser así interesante, material en un sentido que se pueda contabilizar y qué tal. Entonces había pensado preguntar, en los últimos 12 meses, ¿cuántas montañas has subido? En montañas de verdad. Sí, bueno, pues una colina de 500 metros que hay allí en Pucela. En Puceras, Valladolid es tremendamente Ya lo plano, sé, ¿no? por eso digo que algo... Un sitio donde hay un pequeño desnivel y lo llaman Bajada de la Libertad. Yo hasta que capté que eso era bajada de verdad, ya fui así, es verdad, baja un poco. Montañas, yo creo que a pie sin duda ninguna. A coche es verdad que sí, alguna a lo mejor, Venga, pero... en coche lo compramos. No, Vale, pues, no las he había contabilizado. pensado esta pregunta porque digo, igual me preguntas por el tema del el postea físico y estas cosas, ¿no? Y digo, como la montaña tiene un factor trascendental y un factor físico, pues he dicho, venga, vamos a preguntar por montañas. A mí que me gusta mucho la montaña, tampoco soy un montañero de estos que tal, pero sí que me gusta, aunque sea de dominguero, ir a subir algún... Yo que ahora estoy en Alicante, Alicante tiene un mogollón de picos
De cotas que están bien, pues voy bastante. Y pues eso. Aus hohen Bergen, decía Nietzsche, que había que mirar el mundo, ¿no? Desde las altas montañas, Desde las cimas, ¿no? desde las cimas, ¿no? Habría que mirar desde ahí. Sí, toda esta cosa del posteo físico a mí me parece bien. Me gustaría también un poco postea, no sé, mente, ¿no? Tampoco vendría mal. Sí, bueno, ahora la moda es postea, ¿cómo se dice? Cartera de inversión de criptomonedas. Ahora esa es la... Pues vamos a ver, de todas formas, yo esto ya lo hablé una vez con Adrián Buffet, Sí, con Adri. y soy extremadamente abierto, dentro de que no tengo esa, yo lo llamaría obsesión, pero bueno, vamos a dejarlo en querencia por el físico, ¿vale? A ver, Yo tampoco, ¿eh? yo entiendo, vale. Yo entiendo que en una generación como la vuestra, en la cual, para empezar, habéis jugado menos en la calle, eh, porque no existe, muchas veces porque no existe eso, lo de jugar en la calle, salir, bajar abajo en una plaza y juntarte con niños de todo tipo. Yo ahora lo pienso y la verdad es que a mí mismo me da miedo, ¿no? Porque nos soltaban y 3 horas después teníamos que subir a casa o no, si no íbamos a subir. Sí, es curioso porque ahora en teoría la calle es más segura que hace 20 años, pero vamos. Sí, pero quizás, efectivamente, pero son los miedos que tenemos, pero en aquel momento no existían esos miedos. O ¿Cómo? sea, si el niño desaparece, llevas 3 horas sin saber dónde está el niño. En 3 horas, el niño de Salamanca podía estar ya en Cuenca. Ya. O sea, pero bueno. Entonces, hemos estado más en la calle, hemos estado más... la alimentación que teníamos tampoco era no es que fuera excelente, pero bueno, pero sí que no estábamos en este momento de tanta comida basura. No teníamos también tampoco ese atractivo de estar en casa frente a una pantalla. Es decir, en una generación muy distinta a esta, lo de lo físico siempre está bien, hacer ejercicio y me parece bien. Y yo no lo he hecho mucho, mi padre tampoco, y ha vivido hasta los 90 y tantos. Pero quiero decir que he tenido un mal ejemplo en casa, depende de cómo lo veamos. Entonces, yo entiendo que una generación como la vuestra, que sí que tiene todo esto, pues soy el primero que digo, vale, darle un poquito de importancia a lo de la forma física, porque si no, Pero podéis acabar. sabes de dónde viene todo eso, ¿no? ¿Has leído... Lo de Bronze Age. ¿Has leído todo eso o no? ¿Eh? ¿Has leído el libro y esto o no? No, lo intenté empezar, pero me di cuenta que era un género, una manera de escribir que no iba para nada conmigo. Me Ya. hacía Yo lo leí cuando tremendamente. salió, de hecho... A ver, en aquella época tenía yo más simpatía, ¿no? Por aquel tipo, pero vamos, me he ido desencantando con los años. Pero bueno, en aquella época también yo entrenaba mucho y eso. Yo empecé el gimnasio hace... En realidad va todo un poco junto, ¿no? Cuando dio el giro un poco la soberanía a mi vida. Y empecé en el gimnasio a poco después con varios amigos y muy guay. Y bueno, leímos todos el libro este y poco después, bueno, ya conocía por Twitter algunos de los que ahora se hacen llamar indoarios, ¿no? Pero bueno, luego se hizo el grupo y yo estoy en el grupo desde hace bastante. Pero vamos, es un grupo de amigos al fin y al cabo. Pero bueno, el tema de cómo empieza y todo esto es un poco siniestro. Hay cosas un poco raras que he ido descubriendo con los años. Hace poco he estado leyendo cosas raras, vamos a decirlo así. De decir, de no sé dónde vienen estas influencias exactamente y no sé muy bien por dónde van los tiros. Es decir, de... No sé si... Bueno, yo desde ese punto de vista también he dado primero una explicación como muy médica casi, ¿no? O nutricionista, vale, sí, jóvenes, hacer ejercicio que si no vais a empezar a estar Me muy mal. refiero a las tesis Sí, de fondo, ¿sabes? entiendo eso, te hago un poco yo dentro de que tampoco soy ni muchísimo no soy experto. Pero conecta, de hecho es que conecta con algo que he visto en uno de tus vídeos, ¿vale? Ah, a ver, yo entiendo que hay gente, la gente a la cual de repente se toma en serio su vida, ¿vale? Obviamente, si te tomas en serio tu vida, es mens sana, corpore sano, o sea, te tomas en serio todo, ¿vale? Y a menudo, además, desde el punto de vista de los valores, pues no me gusta la expresión valores porque ha quedado, Ya. esto es muy heideggeriano, por cierto, y muy schmittiano, ¿no? Ha quedado ya convertida en los valores, soy lo que yo valoro, ¿no? Yo soy el que valora y esto lo valoro. No. Frente a los valores me gusta más la idea del bien, ¿no? El bien vale por sí mismo, lo valore yo o no. Pero bueno, cuando uno descubre los bienes de la vida y los bienes interiores, de repente necesita puntos de apoyo y uno de los puntos muchas veces es el cristianismo y concretamente en el caso de España la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces la gente va a la Iglesia, esto te lo voy a ti decir en uno de tus vídeos, ¿no? Va a la Iglesia Católica y Puede ser. luego, sin embargo, esa va a misa, por ejemplo, o va a los grupos parroquiales, si es que alguien va así a conocerlos, y no ve exactamente eso. Ve una cosa como, yo creo que tú lo llamabas débil en Sí, aquel, puede ser. como más... he leído también en alguna de las, no sé si es en Ortodoxia o en otra página web que tienen los hinduarios,
un texto sobre Sí. esto, ¿no? Sobre todo ilusionado y te encuentras de repente, pues, un cura y todo como una cosa como bastante poco... Yo creo que tú lo ligabas también con lo masculino, ¿no? Con una cosa como Sí, muy... en el artículo de Indoario.com lo ligan con el tema del que está, o sea, el afeminamiento de la iglesia, quizá, una cosa así. Sí, efectivamente, ahí ya son más explícitos incluso, Sí. ¿no? Entonces, ven todo esto, oye, es verdad que el modo típico de hablar de un cura no es, el modo estándar no es lo súper masculino, ¿no? No. Hay de todo, pero bueno. Hay de todo, el modo estándar El no es estándar, ese. no, no. Lo que llamamos hablar como un cura no es volarse así una cosa, no, no, es una cosa. Entonces, vale, frente a todo eso se detecta, lo que yo quiero decir es que estoy diagnosticando, o sea, lo que veo, pero frente a todo eso se detecta eso y se dice, esto necesita como un elemento complementario. Y ese elemento complementario quizá es, creo que lo has citado tú antes, un tanto pagano o neopagano, ¿vale? Sí. Entonces vamos a recuperar el gusto. Por otra parte es clásico, ¿no? O sea, el clasicismo me refiero, ¿no? Mm. Es grecorromano, ¿no? Vamos a recuperar el gusto por la fuerza, por la contundencia, por la andreía, que diría Aristóteles, ¿no? Al fin y al cabo, Aristóteles, pues un poco vale para todos, ¿no? El coraje, la andreía es el coraje, pero viene de andros, ¿no? Del hombre, ¿no? Esa Mm. virilidad. Vamos a recuperar esta importancia por la fuerza, por el Sí, bueno, cuerpo. pero que tampoco hacía falta irse tan atrás. Hay que decir, mismamente en Camino de San José María Escriba de Balaguer tienes en los primeros artículos, primero sé un hombre y luego santo, ¿sabes? En plan de saca la virilidad o algo así. Muy No, bueno, no, muy bueno. no había que irse a 1000 años. Le veo cierta lógica, lo que quiero decir es que le veo cierta lógica, que por eso tampoco lo rechazo, aunque no tiene mucho que ver con mi día a día, no dedico 2 ni 3 ni media hora al gimnasio, pero no solo no lo rechazo, sino que lo aprecio. Digo, es verdad, puestos en esta tesitura hay que buscar una salida y hay gente que la busca por ahí. Me parece, no sé, ¿cómo lo ves tú? No, sí, yo lo que te estaba comentando es que al final a mí me da un poco de... El resultado, iba a decir el outcome, el resultado es bueno en un sentido de... A mí me ha hecho hacer más ejercicio, llevar el cuerpo a unos límites que, bueno, pues si coño tienes 25 años, en torno, un poco más ya. Pero vamos, que si no lo haces ahora, pues no lo vas a hacer con 50, ¿no? Y por esa parte está bien, porque también es autoconocimiento al fin y al cabo. Y eso creo que es importante. A lo que iba antes es la cuestión de las ideas de fondo que han metido el meme este y que no son del todo... vamos, no comulgo del todo con ellas y en gran medida tampoco. Por el hecho de... Pues no sé, esto es algo muy reciente que está investigando hace poco porque yo no lo conocía y tampoco me interesa tanto, pero vamos, siguiendo la pista un poco de los foros donde escribía Bronce Sperber y otros autores hace 10 años y cosas así, o quizá un poco menos. Ese Entonces, nombre ya, o ¿eh? sea, se puede... Escribía ya con ese seudónimo. Sí, en Saloforum, no sé si te suena el foro ese. Ahí hay un montón de gente que hoy en día está en Twitter algunos y otros no. Hablo de alt-right americana pre-Trump, o sea, de toda esa época. Y hay cosas un poco raras y muy neopaganas, no en un sentido de neopagano, de cringe, de ponerse a adorar estatuillas de Odín, sino de vitalista nietzscheano, pero con una lectura no nazi, porque nunca está ligado a esa estética y todo esto, pero sí... mmm, con esa inclinación y en cierto modo no sé, es que a mí me parece muy cutre la extrema derecha norteamericana en un sentido de... No, o sea, el movimiento skin así americano tipo... Yo que sé, ¿cómo se llama esta película? De American History X, todo eso me da bastante grima, no sé por qué, pero vamos, todo ese... El rollo Charles Manson y estas cosas también, ¿no? Sí. Eh, me da bastante grima, no sé, me parece bastante asqueroso. Y ¿Darías este Bronze Age pervert dentro de esa derecha? O desde luego está relacionado con muchas de esas cosas, yo creo, todo el entorno ese del Saloforum, de este medio gnosticismo, no sé cómo decirlo, casi, bueno, casi masónico, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? es un gnosticismo invertido, porque lo que caracteriza a los gnósticos precisamente es dar una extremada importancia al alma o a la mente, a la Sí, gnosis. pero me refiero el rollo así casi masónico, podemos llamarlo, ¿no? De estar de intelectuales en la sombra, pero que son una suerte de A ver, subversivos, ¿no? No sé. Me da un poco de cosilla y de desconfianza, quiero decir, me da desconfianza en el sentido de... Al final acabo pensando que gracias a las redes sociales y gracias al alcance de Internet, todas las ideas que tenemos o que podemos tener son inducidas por gente que está pensándolo detrás en despachos en Virginia, ¿sabes? Y no digo que esta gente esté ahí, pero puede que esté influidos o lo que sea. Y me da bastante cosa pensar eso, por eso al final es como... Bueno, las ideas importantes mejor sacarla de libros antiguos, ¿no? En cierto modo. O por lo menos que tengan más de 50 años o más de 25 años.
Bueno, que yo no... como Homer diría que tengo yo pinta de haber leído algo escrito en los últimos 1000 años. Creo que ¿Eso quién? buen ¿Eso de quién era? Gadamer, Hans-Georg Ah, Gadamer. Gadamer, sí. Él es el super filósofo de la corriente hermenéutica, ¿no? Mm. Él mismo vivió ciento y pico años. O sea, nació en 1900, pero que murió en el Sí, de 2002. hecho, Bátimo fue alumno suyo, ¿no? O algo de esto. Bueno, sí, tuvo relación con él, sí, alumno en sentido estricto no, pero Mm. sí, se metió un poco en su Que corriente, decía, tengo correcto. yo pinta de haber leído algo publicado en los últimos 1000 años. 1000 años, sí, cuando le llegó un estudiante, oiga, ¿qué le parece el último articulito o el último librito de no sé quién que cuestiona no sé qué? No tengo yo pinta de haber leído algo. Yo algo lo amplié un poco, ¿no? Yo creo que a lo mejor también algo, hasta los últimos, antes de los últimos 500 años, yo creo que también es válido. Sí. Podemos, porque antes de los 1000, bueno, hay de sobra, pero bueno, hasta 1500 Y bueno, también. ya para ir cerrando, Miguel Ángel, bueno, agradecerte primero todo el tiempo que hemos pasado aquí, genial. Ahora que hablamos de libros, un libro que te haya marcado en cualquier sentido, pero que no sea ensayístico, que sea preferiblemente ficción o una novela. Tantos, no sé. Dilo tú también. Te devuelvo otra vez la pregunta, que si no al final es Eh, tiempo. Porque además ya hemos hablado de ensayos y tal, hemos hablado de Schmitt, sí, hemos sí, sí. hablado No, a ver, de novelas he leído bien pocas, la verdad. de novela, ¿quieres o poesía? No, poesía también vale. Bueno, pues venga, novela o poesía. Una temporada en el infierno de Rambo. Vale, De hecho, yo creo tengo que un como poema ahí enmarcado de ese libro. igual. El de. Bueno, no me acuerdo si es de ese libro porque tengo las obras completas, pero creo que sí. El de. El de la. El del sol y la mar. No sé si te Ah, suena. no lo recuerdo, no lo recuerdo. LRTV, c'est la mégalia avec le soleil. Es algo así. ¿Por qué te gusta ese? ¿Eh? ¿Por qué te gusta el poema o el libro? Mm, no sé, recuerdo. O sea, esto es de la época. Rambo me gustaba cuando yo tenía su edad, cuando él escribía. Yo Qué tenía bueno. bastante vocación lírica Ujú. cuando era más joven y de hecho tengo un poemario publicado pseudónimamente en secreto que no diremos aquí. Pero vamos, que a nivel local, te quiero decir. Y no sé, pues eso, la identificación que tenía con Rambo y que luego, cuando he ido envejeciendo, no me ha ido dando grima en el sentido, bueno, sí, era un degenerado y un tal, pero siempre me ha parecido interesante, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando deja de escribir y la vida que busca en África y todo esto, no sé, a nivel como biografía, he seguido respetándole incluso más que a otros tipo Baudelaire o gente más con más. Pero no sé, me parece un genio, sin más. No sé. Y Porque me influyó mucho en su momento, en un sentido de más rebelde o más de cómo lo enfocas cuando tienes 18 años y lo lees por primera vez. Y cuando he releído cosas más mayor, sigo viéndole cierto. No sé, para haberlo escrito con menos de 20 años, veo ahí pistas que me dicen cosas a veces, no sé. ¿Por qué más que Baudelaire? Porque a Baudelaire le veo un viejo, al fin y al cabo. Y él, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, un viejo en el sentido Baudelaire, de que triunfa mayor. Y. aparte, aparte de esto, Baudelaire ha sido Enrique García Máquez, que hace poco me mostraba, tiene un textito sobre, o Luri, perdón, pero uno de los dos, que mostraba textos o frases o párrafos de Baudelaire totalmente brillantes, pero aparte conservadores, curiosamente, Sí. que servirían o sea, de Y- una recuperación después de todo eso también del no, pero maldito este. En Rambo pasa lo mismo. O sea, hay cosas que. Es Nietzsche. O sea, es Nietzsche francés. En verso. O sea. Y Sí, bueno, sí, un lenguaje a menudo más sí. grueso, ¿no? Bueno, y te he dicho eso Mm. porque tengo yo eso enmarcado, pero vamos, probablemente ya más. Y he levantado Mm. la vista y he dicho, pues mira. Hacía mucho que no me acordaba de Arthur. Vale, yo ya dado que estamos pensando decir alguna novela, pero bueno, hubiera caído en lo de las novelas típicas filosóficas. Al final dices novela, pero estás Milan pensando Kundera, ¿no? en su contenido. Sí, no, bueno, Dostoyevsky quizá, Ah, o algo así. Pero siguiendo con la cosa poética, yo escogería La realidad y el deseo de Cernuda. Hay una novela, esta sí, mira, ya, además así ya también hablo de novelas, no he de leído, Belén, pero. ¿no lo has leído? No, a Cernuda. No, Bueno, no, hay no, una no. novela de Belén Gopegui, que es una novelista actual española, muy, muy, muy de izquierdas, pero que me gusta mucho, o sin el pero, o sea, pero bueno, quiero decir y en una de sus novelas habla de, uno de los personajes ve que va a una biblioteca y ve que la persona que se sienta enfrente Hmm. tiene este libro, ¿no? La realidad y el deseo,
al principio lee solo la realidad y le cuestiona mucho qué será lo que hay aparte de la realidad, ¿no? Luego ya descubre que es la realidad y el deseo. Yo creo que el libro está excelentemente bien escrito, tiene un tipo de poesía que a mí me gusta mucho, que es lograr con un Es lenguaje. un título un poco Schopenhaueriano, ¿no? Eh, O no tiene nada que ver. bueno, ya sabes que todo con darle vueltas a la cabeza podemos, Sí, podemos claro. encontrar, A mí me ha encontrar. recordado a eso directamente. Sí, 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 la voluntad, ¿no? Como el deseo, sí, la voluntad. Lo que pasa es que Schopenhauer al final es, de hecho, la única realidad que hay es esa, la de la voluntad, ¿no? Mm. Todo Sí, la realidad. el bucle pagano, al Le da final. la vuelta, le da la vuelta. Sí. La realidad es un momento de la voluntad, ¿no? Mm. Aquí no, aquí Cernuda sí que intenta dejar bien claro que están separadas y que van a estar separadas siempre y el sufrimiento, el dolor que causa, también a veces la satisfacción cuando lo aceptas, que te permite captar esa separación entre lo real y el deseo, ¿no? Y darle vueltas a eso, es el libro como tal en realidad es su antología, o sea, son sus libritos pequeños, más pequeños, todos ellos recopilados, ¿no? De poesía, de lírica. A mí había un Y poema de Cernuda que me gustaba mucho, porque le gustaba mucho a un colega mío, pero nunca le llegué a leer así nada gordo. Pero sí que recuerdo, había un poema que me gustaba mucho, que ahora no me acuerdo, pero me gustaría acordarme de cuál era. no recuerdas ningún dato del poema. No, no me acuerdo de nada. Recuerdo que tiene, pues de esto de conversación está hablado hace ya unos cuantos años y no me acuerdo porque no he vuelto a tocarlo. Pero vamos, que tenía algo que ver con la ciudad de Valencia, no me acuerdo qué. No sé si estuve viviendo allí o tiene un poema sobre algo de eso. Pero vamos, da igual, lo buscaré y si alguna vez lo encuentro te lo paso. Bueno, es un libro en el cual puedes encontrar esos recuerdos de lugares, alusiones a personas, pero sobre todo también esos recuerdos de esas vivencias, ¿no? Hmm, De querer algo, no tenerlo, pero al final aceptarlo de una manera realmente lírica. ujú. Pues muy bien, Miguel Ángel. No sé si quieres añadir algún epílogo al episodio, pero vamos. Llevamos ya una hora y Bueno, media, no, sí, llevamos hora y media, vale. A mí se me han quedado cosillas, pero bueno, ah, para otra vez. Gracias por el seguro. formato. Me parece, ya lo he dicho al principio, pero es que de verdad, me parece muy interesante y muy innovador. Hombre, innovador tampoco, es una conversación de toda la vida, yo creo. Pero sí, a mí el formato de diálogo me gusta. Últimamente, sobre todo además con la pandemia, estoy con Zooms aunque esto no sea concretamente Zoom, estoy con Zoom cada 2 por 3 y la cosa esta de simplemente ponerse a hablar, dos Hmm, personas, digo la verdad, creo que hasta hoy nunca ha pasado. Siempre era como más entrevista ya. o más mesa redonda, pero cada uno soltando su, ¿sabes? Hmm. Eh, pues, no sé cómo resultará. A lo mejor al Ya, final es un igual no rollo. gusta, pero bueno. Hemos pasado bien los dos o hemos aprendido los dos cada uno del otro, pero a terceros Pues nada, les, les da igual lo que hayamos leído cada uno de los dos. yo te dejo la puerta abierta para... Bueno, seguro que te invito otra vez porque nos han quedado muchas cosas y he estado muy a gusto, la verdad. Sí, hemos echado en falta que me ibas a preguntar si prefería el Dios del Antiguo Testamento o el del Sí, Nuevo. nos ha faltado hablar de religión más en profundidad. La respuesta ideal para no elegir ninguno de los Nada, esto dos. es el cliffhanger, como le dicen ahora, para el próximo episodio. Por eso lo digo ahora para que la gente se quede y la próxima vez no. Claro, claro. O sea, ok. Pues nada, Vale, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y nos vemos pronto. sí, a Nada, ti, hasta luego. luego. Chao.